Buenos días, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando por Canal 93 de Servicable. Sean ustedes bienvenidos. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí con el hermano Armando, hermano Juan, nuestro pastor Pablo y su servidora Samantha de Echeverría. Pastor, el tiempo es para usted. Gracias, hermana. Amigo, que Dios le bendiga y gracias por permitirnos llegar a su hogar una vez más. Recuerde que en este mes de julio estamos hablando un poco de la mayordomía. Y obviamente la mayordomía hemos explicado que habla de administración. Habla obviamente de ser prudente y sabio de la manera en la que usted trabaja y controla prácticamente no solo el dinero, sino todos los elementos que hay en su hogar. Que eso es fundamental, porque si usted no logra verificar cómo están las cosas en su casa, lamentablemente, por eso llega el desperdicio. Por eso es que muchas veces se da uno cuenta que tiene cosas en la casa, mire, yo recuerdo que hay personas que se les ha vencido producto enlatado, que tiene vida de 3 hasta 5 años de vida, se le arruina. ¿Por qué? Porque sabe que lo compraron, lo tenía ahí para un día de estos, y nunca lo utilizaron. Mire, para que se le vence algo así, es un desperdicio, un descontrol. Obviamente eso no está bien, pero no le queremos hablar tanto de eso, sino otro problema que nos genera la administración. Porque fíjese que cuando nosotros hablamos de prácticamente mayordomía, es qué actitud tiene en un problema grave, que son las deudas. Ese es el problema que nos interesa ver, porque fíjese que, por ejemplo, Éxodo 22, verso 1 dice, si alguno robaba, ya sea el buey o la oveja, pagará 5 bueyes o 4 ovejas por lo que se había robado. Si al ladrón, dice el siguiente verso, lo sorprendían forzando, entonces, ¿qué tenía que hacer? El ladrón tenía que pagar eso, ¿verdad? Independientemente si había muerte, pero ¿qué pasaba? Él tenía que restituir y si no tenía con qué pagar, mire, por eso estaba robando. Porque no tenía supuestamente. Entonces, ¿qué pasaba? Lo vendían como esclavo. Pero mire cómo era la situación. Era prácticamente un incentivo para que no hubiera ladrones. No tiene con qué comer, ahí estaban en los campos todas las orillas para que él pudiera espigar. No podía morirse de hambre, podía ir con los amigos porque siempre les iban a tender la mano. El punto es que, le repito, hacía algo incorrecto, mire, pagar 4 o 5 veces lo que habían destruido, obviamente. Imagínese usted que un muchacho en este tiempo se robara una moto, ahora, y que tiene que dar 4 motos más. ¡Ay! Se da cuenta, mire, buen incentivo para que no robara. Sería serio, ¿verdad? No tengo, pues lo vendemos como esclavo. Ahí está fácil la cosa. Mire cómo se eliminaría la cuestión. Pero no estamos en el tiempo de la ley, así que no se me asuste. Pero entonces se da cuenta, eso era lo delicado que había. Porque ahora, le repito, venimos nosotros y tenemos que evaluar. Porque entonces, evaluar implica cómo estamos nosotros. Porque, le repito, usted y yo, todos en algún momento tenemos deuda. Présteme 5 quetzales, se lo pago a la tarde, le dijo a la tienda, usted no pide crédito, pero no le alcanzó, se lo dieron, pero ya tiene una deuda. Y usted sí la va a pagar por la tarde, no hay problema. Dice, se me olvidó lo del pasaje, le dijo a un compañero, préstame, mañana te lo traigo. Y efectivamente, mañana lo pagó, pero ya tenía deuda, a corto plazo. Pero la cuestión es que a veces, préstame un quetzal no es mucho para mucha gente, pero resulta que ese quetzal se le olvidó pagarlo. Y ese es un problema, porque mire, la deuda no estamos hablando porque debe millones, sino porque tiene la deuda. No importa la cantidad, y ahí es el principio. ¿Cómo administra usted? Si es solo un quetzal, no es nada. Pero si no pudo pagar un quetzal, no va a poder pagar 100,000. ¿Se da cuenta? Ese es el problema en el cual mucha gente cae y que es donde tanto usted como nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Porque entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar por qué hay deudas. Segundo, ¿qué nos motiva a endeudarnos, verdad? Porque en algún momento la gente, mire, quiere evadir responsabilidades. Por ejemplo, la Biblia dice, en este caso, hablando de Jesús, le hicieron una pregunta. Mira, Jesús, una pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Y él dijo, muéstrame un denario, una moneda. Muy bien, ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La gente lo repite, pero mira, hay un punto interesante, porque cuando usted lee en el Nuevo Testamento hay, creo que 6 tipos de monedas.
Una de esas era la moneda del templo. Por ejemplo, se recuerda a los cambistas, que Jesús los echó. ¿Qué pasó? Usted llevaba, por ejemplo, euros, en este caso, o llevaba dólares, o llevaba quetzales, iba a dar su ofrenda en el templo, cambiaba la moneda que tenía por la moneda del templo. Y entonces lo cambiaba, y esa era la ofrenda que usted iba a dar. No podía dar los euros, no podía dar los dólares, era la moneda de allí. En este caso, lo que le dijeron, muéstrenme el denario, es decir, muéstrenme de quién es la imagen. Es un, ¿qué? Washington, ¿verdad? En dólares, ¿verdad? Ahí está Jackson, el Jackson es de a 5, creo, ¿verdad? Entonces viene, es Jackson, $5. Entonces eso le pertenece al sistema económico de allá, no al templo. ¿Se da cuenta? Lo que ocurre es que en la época actual nosotros, pues usted ofrenda, usted diezma, ¿qué hace en la iglesia? Pues da generalmente, en nuestro caso Guatemala, quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es correcto darlo, pero el punto es, porque regresemos a lo que nos corresponde, tenemos que considerar que hay que evaluar las deudas. Y las deudas, vamos a hablar un poquito, pero mire, antes que yo hable de eso, no sé si los hermanos ya les picaba la lengua, hoy no. ¿Ah? Sí, hermano. Cuando hablamos precisamente de la actitud y qué es lo que nos motiva, ¿verdad? Para las deudas, muchas veces nosotros nos endeudamos por un afán. Porque vimos que, por ejemplo, ya sea en nuestras familias, otro tuvo la posibilidad de obtener algo material y uno no lo tiene, entonces, entonces me voy a endeudar. Por ejemplo, yo vengo de municipio de Suchitepeques y allá suele suceder mucho en eso, en las familias, menos vecinos, ¿verdad? Se da cuenta uno de que, compramos una bicicleta, yo voy a comprar ahora 2 bicicletas, ¿sí? Nosotros teníamos, de hecho, cuando yo vivía allá de jovencito, era de niño, con mis padres, teníamos unos vecinos que nosotros no podíamos obtener nada, porque inmediatamente ellos al día siguiente ya lo tenían. Era así como una competencia, y nosotros no nos habíamos dado cuenta cuando de repente determinamos que ellos hacían eso, ¿verdad? Entonces, realmente muchas veces se queda uno así, bueno, no compro porque no sé qué está sucediendo, ¿verdad? Pero sí tenemos ese problema, muchas veces nos motiva las deudas por competencia, por lo que tienen las demás personas. Y como yo no lo tengo y ya mis hijos y mi casa me están exigiendo, mira, el vecino tiene esto. Tengo unos amigos por acá, ¿verdad? Que precisamente sus hijas ya grandes, eso le decían, mira, el vecino o tal persona, mira, ¿por qué no lo compras? El pobre cuando llegaba a su trabajo me contaba sus problemas y todo tenso, ¿verdad? Porque había una presión en su casa con su esposa, con sus hijas, de que miraban al vecino obtener, mira, ¿y por qué no compras un buen carro, verdad? Tenían su carrito ahí, ¿verdad? El pobre a ver qué hacía, ¿verdad? Y hasta la fecha, hoy en día, todavía sigue de esa manera. Yo lo he visto, todavía platicamos, pero es una actitud en la cual ellos se mantienen. Y cuando hablamos así de dinero, de economía, mira, yo tengo todavía deuda, o sea, tengo 20 años de conocerlo. Y las deudas continúan, o sea, no es posible, ¿verdad? Es una mala administración realmente la que tenemos ahí, ¿verdad? Ese hermano que estaba viendo yo acá, justamente el pasaje que usted comentaba del Señor Jesucristo cuando llegó al templo y echó a todos los cambistas y a todos los comerciantes. Fíjese que hay dos versículos paralelos, uno está en Mateo 21:12 en adelante y el otro está en Juan 2:15, pero en el primero dice, mi casa será llamada casa de oración, y en el segundo dice, la casa de mi Padre no la llamaréis casa de mercado. Entonces, yo le comentaba a mi esposa de que el Señor Jesucristo muy pocas veces habló del tema de dinero. Este es uno de esos, porque nosotros no debemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Que decir, me va a solventar mis problemas de dinero, sino que esto tiene un trasfondo porque en donde pasaba esto era en el atrio de los gentiles, en el atrio donde llegaba la gente que no era judía. Entonces, ¿qué esperanza tenían ellos de conocer a Dios vivo? Cuando llegaban ese bullicio, las gallinas, las cabritas y todo el asunto ahí, cuando el Señor Jesucristo se enojó, porque él lo que quería era que el pueblo judío mostrara a los gentiles de que ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Entonces en el Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en mis atrios.
en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en el Salmo 100 dice, entrad a sus atrios con alabanza. Entonces el Señor Jesucristo lo que hizo fue sacar todo eso que está ahí y poner lo santo. Eso es lo que yo considero, pienso que eso es lo que está haciendo el Señor por medio de la administración y de la correcta administración. Sacar todo eso que es del mundo y poner lo santo que es de Él, un orden, una base. Cuando a veces muchas personas se han acercado al Evangelio y se venga y sus problemas serán quitados y empiezan, ¿verdad? Una nueva vida. O sea, a veces no se maneja muy bien. Y puede ser que alguien diga, bueno, yo quisiera que el Señor, como están hablando de deudas, yo recibo y que en mi cuenta aparezcan lo que necesito, ¿verdad? Más de 100, ¿va? De 100 miles para arriba es lo que necesito. Pero hay testimonios que sí ha pasado, ¿verdad? Mas sin embargo, no es lo principal o no es la función principal que aparezca dinero en nuestras cuentas, que nos encontremos dinero tirado, sino que es la enseñanza la que el Señor nos da para que nosotros podamos avanzar, porque a veces, ¿y por qué yo no cambio esa situación? 20 años, por ejemplo, como contaba el hermano, viviendo en deudas, ¿verdad? Porque a veces rechazamos lo que es la enseñanza, ¿verdad? Entonces ahorita, están hablando de deudas, muchachos, vengan, están hablando de todos, pónganse ahí para recibir, ¿verdad? Porque eso es bonito, ¿va? Imagínense que lleguemos a nuestra cuenta que estaba en 000 y después aparecen un par de miles, ¿verdad? O sea, bonito, ¿verdad? Mas sin embargo, la enseñanza, como contaba el pastor, que se nos arruine una lata de algo, de algún producto, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces, no corte, no quédese ahí sentado porque hay bendición para usted. Amén. Sí, pero mire, antes de que hablemos de esto, para usted que estaba sintonizando, Armando, es algo interesante de que cómo los gentiles llegaban. Mire, por ejemplo, en el tabernáculo era solo para los judíos, pero más adelante en el templo había un área que le llamaban el atrio, estaba efectivamente donde llegaban los judíos. Había otra área que le decían el atrio de las mujeres, y estaba el otro que le llamaban el atrio de los gentiles. Efectivamente, cada uno de ellos tenían la oportunidad de acercarse a Dios, porque ese es un punto, Dios no desecha a nadie. Así que a veces llega usted a una iglesia, es que mire, está solo hablando de dinero, tiene razón, están mal, porque está mal ubicado. Y eso es lo que usted tiene que ver. En primer lugar, le hablan solo de dinero, tenga cuidado. Porque entonces el interés no es de que usted sea, como dice la Biblia, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿verdad? Pero obviamente el parámetro es así como prospera tu alma. O sea, lo fundamental es que usted tenga la vida abundante de Dios y que tenga la salud, y que obviamente, porque si está bien en su relación con Dios, será buen administrador. Pero, ¿tiene dinero? Va a ser piñata. Y tiene deudas, no importa, otro día miro cómo consigo, y sigue con la deuda. ¿Para qué le sirve? Yo tenía un compañero, fíjese, antes de que hablemos de esto, él, mire, cuando le iba mal, ganaba 30,000 al mes, cuando le iba mal. Él era el mejor asesor del banco donde trabajábamos. Y un buen mes para él era 75 a 80,000. Mire, 3 meses de 75 son, ¿cuántos? 225. Le hablo hace 20 años. Era un dineral, cuando el sueldo mínimo ni siquiera llegaba a 700. Mire, un dineral lo que él ganaba. Entonces, mire, vino él y se acostumbró a desperdiciar y se iba a jugar al Camino Real, a la lotería. Anoche perdí 3,000, anoche perdí 5,000, ayer gané 4,000. Ese era el comentario, él no le importaba. Y mire, llegó el punto que ganaba también y tenía la deuda de su casa. Pero vino él, compró carro, yo lo acompañé cuando compró un carro, lo pagó en dólares. Mire, le iba muy bien, de manera que fíjese que después me enteré que la deuda de su casa, que la pudo pagar en un año, nunca la pagó. Y cuando ya le fue mal, andaba renegociando la deuda para poder pagar menos, pudiendo haber pagado. Mire, desperdició no uno, sino miles perdió él. Lamentable. Pero entonces regresemos, ahora ya le conté, un mal administrador. Pero Romanos 13 dice, pagad a todo lo que debéis, a unos tributo, a otros impuesto, a otros respeto, a otros honra. Entonces, mire, hay deudas, pero entonces la gente dice, es que yo tengo deudas, usted lo piensa solo a manera de efectivo, pero ahí dice, hay que pagar
tributo, eso habla de los impuestos. El comentario bíblico lo habla de impuestos como el de los inmuebles. Usted tiene su casa, ¿cómo le llama? UCI, es lo que hay que pagar. Nosotros alquilamos hace algún tiempo otro local y cuando yo fui a ver precisamente porque me interesaba ver si negociábamos ese lugar, ¿qué pasó? Tenían años de que no pagaban el impuesto, pero años. Obviamente ese le iba a llegar el juicio de la municipalidad. Mire, tiene una deuda. Pues eso no es nada. ¿Qué dice el otro? Hay que pagar impuestos, eran los derechos aduaneros por la mercadería. Usted tiene que pagar mejor sin factura, así me sale menos. No haga eso. Usted, si es cristiano, tiene que recoger su factura porque con eso usted está pagando impuestos al gobierno. Es que mire cómo está esto, sí tiene razón, pero para eso se requiere ingresos. La gente dice, no arreglan la calle, no arreglan lo otro. Sí, se requiere ingresos para poder realizar todo lo que se necesita. Pero la gente evade. Fíjese, la otra dice, la deuda es pagar respeto, es decir, reverencia a los superiores. Como, ¿a quién es fulano de tal? Ese es hijo del diablo. Mire, tratan mal a la gente. Y la Biblia dice en el libro de Judas, por ejemplo, que ni siquiera Gabriel osó tratar mal a Satanás, sino que solo le dijo que Jehová te reprenda. Mire, ¿por qué? Porque él era el arcángel Miguel y el otro era querubín, una jerarquía mayor, caído, pero mire, aún ahí respetó. Y la Biblia dice al final, honra. La honra, mire, cómo trata usted a los padres, cómo trata usted a su familia, cómo trata usted a los conocidos. Esa es una deuda también. Porque le repito, deuda solo la hablamos nosotros a nivel de efectivo. Pero aquí dice el verso 8, no debáis a nadie nada. Lo único que sí debe de hacer es el deber más el amar. Ama, pero trate de amar más todavía. Ese es lo único, que esa deuda no es que se acumula, sino usted va dando cada día más. Pero se da cuenta. Entonces, mire la cuestión. Hablamos de deuda, pero entonces, ¿cómo lo ve la gente? Solo lo ve lo de ellos, pero a veces está más endeudado, por eso, porque no paga impuestos. Sería la cosa, ¿verdad? Ya viene el impuesto de circulación, la otra semana se vence. Miren, mucha gente tiene años de no pagar el impuesto. Les van a cancelar, a bloquear la moto, el carro, lo que tengan, y sale caro. Sale carísimo pagar eso, créame que ¿por qué? Por descuido. No haga eso, mejor pague. Como dice el apóstol, compre y tome chocolate y pague lo que debe, ¿verdad, hermanos? Vamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, mire, esa es una cuestión que es lo que nos es para introducirnos. Pero entonces, mire, hay una situación que ahora sí tenemos que empezar a evaluar el tema. Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres, pero dice, el deudor es esclavo del acreedor. Entonces hay un problema, porque la deuda se está hablando de que la persona se convierte en esclava. Ahora, ¿por qué? Porque mire, si usted hizo un crédito, tomó un crédito, pero no lo hizo en una entidad bancaria regulada por la superintendencia de bancos. En el banco le dicen, mire, la tasa que le vamos a dar es tal y tal y tal, y esa no se la van a cambiar, excepto que el gobierno cambie las tasas. Ahí sí, le suben o le bajan, es lo normal. Pero si usted agarró dinero con alguien que presta en la calle, con estos que hacen préstamos para diario, para 15 días, para su amigo, entonces mire, esa persona le dice, bueno, le voy a prestar, al interés es tanto al día. Usted prestó 100, dice, solo 100 necesito, no hay pena. Ahí está, el interés va a ser 5 quetzales al día. No hay pena, dice usted, 5, muy bien, pero pagó hoy 5, mañana paga 5, y en una semana pagó 35 quetzales. Fíjese, pagó, entonces viene usted, en una quincena, dice, le pagó 35, 70 quetzales en 2 semanas de interés, y todavía debe los 100. Mire, ¿y qué hace? Se convierte en deudor. Porque ahora, mire, es lo que le pasó a aquella mujer. Mira, mi marido se murió. ¿Y qué pasó? Ahora se van a llevar a mis hijos de esclavos. ¿Por qué? Porque no tenían cómo pagar. Ese es el grave problema que hay. Donde, le repito, cuando se habla de deudas, lo primero que usted tiene que hacer es evaluar si está en capacidad de pagar. Mire, el estudio que hacen los bancos es que usted puede pagar, de acuerdo a ese estudio, la tercera parte de sus ingresos. Es lo más.
en lo cual usted está en capacidad de cubrir la deuda. Gana, hablemos 3,000, su máximo de pago son de 1,000 al mes, su máximo, porque con la otra parte, aunque esté apretado, pero puede vivir. Usted gana 15,000, su máximo de pago es 5,000, con los otros tiene que vivir. Pero ¿qué pasa si una persona, mire, dice, me dieron aquí 1,000, un crédito, qué bien, ahí voy a pagar 800 al mes, muy bien, pero como me hace falta, voy al otro banco, ahí le dieron otra cantidad, otros 800 al mes, ya lleva 1,600, y como no le alcanza, con la tarjeta sacó. Entonces, cuando se da cuenta, su pago mensual va siendo 2,000 y algo. ¿Cómo va a vivir con eso? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? No va a pagar a alguno o a todos. Entonces se va a entrampar y se va a entrampar y al final ahí lo están llamando y al final lo pueden llevar a cobro jurídico o incluso ¿a qué? A tribunales. Nunca me va a pasar eso. ¿Quién dice que no? ¿Pero por qué? Porque se convirtió en esclavo. ¿Por qué? Porque cedió sus derechos. Y la Biblia lo que dice es que no tenemos que hacernos esclavos de los hombres. Si fuimos comprados. Cristo nos compró, nos dio libertad, ahora dice, están libres, ahora vivan bien, pero no es para que usted viva bajo esa situación. ¿Se da cuenta? Seria la cosa. Hermanos, yo no sé si ustedes escucharon, hace como un mes salió una noticia en que una familia de 7 personas perdió un gran terreno por una cantidad de dinero como 150, no recuerdo la cantidad exacta, en un departamento, ¿verdad? Pero mire la noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hicieron esclavos al final. Y se dieron la parte que les correspondía. Ellos fueron, como nos explicaba el pastor, ellos fueron, dieron las escrituras y si no te pago en tantos días, eso es tuyo. Y fueron con policía y todo, porque ellos habían cedido su derecho y lo perdieron todo. Después los 7, 8 miembros de la familia en la calle no tenían a dónde ir. Y era casi una manzana de terreno. Es lo que se está viviendo, ¿no? Eso hace como 2 semanas, 4 semanas creo que salió, ¿verdad? Sí, y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos vino a ser libres, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Y Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará o los hará libres, ¿verdad? Precisamente este tema está, pero dice que es muy interesante, en la cual creo que es de ponerle mucha atención, ¿verdad? Así que, hermano, amigo, que estamos acá tratando de que el Señor nos pueda llevar ese pensamiento, nos pueda hacer recapacitar a través de la palabra. Ese hermano que estaba viendo yo acá, en Eclesiastés 11 del 1 en adelante, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En el versículo 2 es la parte que yo quiero mencionar. Reparte a 7 y aún a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que poner un orden, ¿verdad? Él sabe nuestras limitantes, Él sabe lo que hay en nuestra casa, ¿verdad? Y nos está diciendo que pongamos un orden. En Efesios 4:28 dice que el que roba no robe más. Que hablando de lo que el hermano mencionaba de la nueva naturaleza, ¿verdad? Antes teníamos estas prácticas, pero ya con el Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestra mente, debemos de experimentar poner todo en orden. Y qué difícil es, hermanos, qué difícil es de repente de tener una vida desordenada. Y que el Señor nos va poniendo esas pautas que de repente a veces son costumbres, de repente como la persona esta que usted mencionaba, hermano, de cuestiones que están incluso dentro de la misma familia, ¿verdad? Que eso el Señor lo va a quitar y va a poner un orden. Yo había notado acá en Números 35:27 que se menciona el nombre de una potestad que se llama el vengador. Pero yo creo que más adelante vamos a hablar del acreedor. Que si nosotros estamos en ese mismo desorden, no seguimos las pautas que el Señor nos da a través de su palabra, a través del consejo pastoral, del consejo de la cobertura, le estamos dando pauta a esas potestades. Le estamos dando el derecho. No es como el Señor Jesucristo que Él viene y toca la puerta. Y si nosotros abrimos, Él entra. El enemigo no. Nosotros abrimos un poquito la puerta y Él pone el pie. Y ya no podemos cerrar. Entonces es una de las razones, una más de las razones por la que debemos de buscar que el Señor ponga un orden en nuestra vida, ¿verdad? Eso es importante, pero como dice la hermana, yo conozco un amigo, él se dio por un crédito de 5,000, dio las escrituras de su casa, de hace años, pero hace muchos años, y él sigue pagando y pagando y pagando, pero solo intereses. Pero a la hora de hacer cuentas, si hablemos de 5 años, no sé cuánto pagará, pongámosle una cantidad de 300 al mes,
300 por 12 son 3.600. Fíjese, 3.600. Redondeemos a 3.000. Por 5 años, 15.000. Y la deuda era 5.000. ¿No? Y todavía debe. Y con el riesgo de que si no junta el dinero va a perder la casa. Mire, el peligro que hay. Ahora, ¿por qué? Porque mire, regresando ahora, ¿qué es lo que pasa con las deudas? El primer punto es ese, precisamente. Cuando hablamos de la mujer, la viuda del que era profeta, y llega con Eliseo y le dice, mira, tú sabes que tu siervo, mi esposo, era un hombre temeroso de Dios. El único problema es que tenía deudas y ahora se van a llevar a mis hijos como esclavos. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Entonces viene y ¿sabe qué es lo que pasa? Viene el profeta y le hace una pregunta. Bueno, hay un problema delicado. ¿Qué tienes en tu casa? Se puso a ver ella. No, en mi casa solo hay una vasija de aceite. Ah, entonces mire una cuestión. ¿Qué tenía en su casa? Solo una vasija de aceite. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? No tenía capacidad para agarrar una deuda. Ahora, ¿por qué se endeudó? Mire, hablemos la tarjeta. Yo manejo tarjeta. Hace muchos años el concepto evangélico era las tarjetas son del diablo. Así lo decían. Lamentablemente porque mire, hay una cuestión de que las tarjetas traen 4 prefijos. 4, 4, 4, 4 dan 16. Y que hay una evolución. Hay una que ahorita trae 4, no creo que es 4 y 6. Entonces, el punto es que dice que a largo plazo se busca que cada tarjeta no use 4 grupos de 4 para 16, sino 3 grupos de 6 para que sea 666. Entonces, esa es una tendencia antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es del diablo. Pero ¿qué agarró una persona? No tenía dinero. Y le ofrecieron tarjeta, agarró esta. Le ofrecieron otra, agarró. Total, mire, agarró 3 tarjetas. Ahora, qué bien, hay que pagar esta. Tenía y pagó, muy bien, pero le decían, su pago mínimo 25, su pago de contado 400, solo 25, sí, pero con 25 ni siquiera pagó intereses. Entonces, y el otro mes le llegaron el saldo, según él, solo debe 375, no, más los intereses eran 400 y tanto, más lo que gastó en el mes, ya la deuda llegó como 800 y algo. Entonces, mire, el otro mes le pusieron un pago mínimo 50 o pago de contado 800 algo. Volvió a pagar los 50. ¿Y qué pasó? En 3, 4 o 5 meses, mire, está la deuda, que era poco, se volvió un gran elefante. Y no solo eso, ahora esa es con una. Y con la otra, ¿qué hago? No tengo. Saco dinero esta para pagar aquí. Saco esta, la segunda. Y así, mire, eso le llaman jinetear el dinero. Entonces paga con lo que no es de él y no tenía capacidad, como esta mujer, solo una vasija de aceite. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el punto donde todas las tarjetas las topó y en todos lados está bien endeudado. Ahora le embargaron el sueldo, ahora le pasó como esta mujer. ¿Qué tienes en casa? Solo eso. Ahora, a la hora de querer hacer eso, lamentablemente sus referencias, para comenzar, ya no es sujeto de crédito por 7 años. Lo normal es 5 años, pero mire, los bancos en algún momento le van incrementando intereses para que se vea que hay movimiento. Entonces, lo que eran 5 años, lo normal, puede llegar a 10, a 12 años, a 14. Entonces, dentro de 3 años, no hay movimiento, le hacen un descuento en intereses, ya tiene movimiento. Tienen derecho a tener 5 años después de eso. Total, mire, lo arruinaron. Yo tengo un amigo que él dice, tiene casi 20 años y no tiene capacidad para poder llegar a tomar una deuda, porque en algún momento lo hizo incorrecto, de una manera incorrecta, administró mal un crédito. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, lo primero que usted tiene que hacer es evaluar su capacidad para endeudarse. Ese es lo primero, porque ¿cuánto gana usted? Tanto. Hablemos una cantidad, del sueldo mínimo, casi 3,000. Entonces, ¿por qué agarra una deuda de 20,000? No lo puede pagar. Esto es lo que tiene que... La Biblia incluso habla cuando dieron los talentos, dice a cada quien según su capacidad. Usted tiene capacidad para pagar 200, 300, pero no agarre una deuda donde hay que pagar tanto que no puede. Ese es el primer problema. Vea su capacidad de pago. Gana poco, tiene que pagar poco. Gana mucho, puede pagar mucho más. Pero si no tiene, no haga eso. Usted está prácticamente afectando el futuro de su familia. Porque es lo que dice la Biblia.
Mire, seria la cuestión. Pero déjeme ahorita, le doy el tiempo a los hermanos, solo le comento esto. Porque mire, dice Nehemías capítulo 5, llegaron unos y se empezaron a quejar. Dice, mira, dice, prestamos dinero para comprar grano y comer y vivir. Mire cómo llegaron las deudas. Uno, porque tenían necesidad de comer. Es que tenemos días de no ir a comer pollo. Es que hace rato que tengo unas ganas de un antojo de hamburguesa de tal. Tengo unos deseos de comer, ¿qué? Pizza. Usted sabrá, lasaña. Mire, hace días que quería comer eso y no he podido. Entonces, prestó dinero para comer. Mire, se dio sus gustos. Qué bien, dice, pero después de eso vienen ellos y se van a incrementando, porque dice, empeñamos nuestras tierras, nuestras viñas y las casas para comprar grano a causa del hambre. Tenían hambre, pero mire cómo lo solucionaron, no trabajando más, sino que hicieron un préstamo más. Ya tenían eso porque se dieron los gustos. Ahora ya había necesidad, porque ahí dice comer y vivir, pero después dice a causa del hambre. Primero porque tenían ganas, segundo porque había necesidad, pero después, verso 4 dice, Nehemías 5:4, prestaron dinero hasta pagar los impuestos. Mire, entonces, ¿hasta dónde llegaron ellos? ¿Hasta dónde llegaron? Primero, deudas por sus gustos. Segundo, deudas por necesidad. Y tercero, deudas por las obligaciones. Mire, ¿y qué es lo que pasó? No tenían capacidad de pagar, ni siquiera el primer crédito, mucho menos los 3 grandes. ¿Serio, verdad? Fíjese, hermano, que estaba viendo acá en Job, hablando de esto, ¿verdad, hermano? Job, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo de lo que él tiene por todos lados? Entonces, cuando nosotros somos temerosos del Señor, Él hace, ¿verdad?, esos vallados de protección. Pero en Eclesiastés 10:8 dice, el que hiciere al que aportillar el vallado, lo morderá la serpiente. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, si bien el Señor nos da todo, nos da dones, capacidades, nos da las oportunidades, nos puede dar todo, pero si nosotros no lo administramos correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar empezando a abrirle, ¿verdad?, un agujero al vallado. ¿Y qué es lo que va a pasar? La serpiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros caemos en eso, las consecuencias pueden ser no solo que caiga en deudas, las consecuencias pueden ser incluso de tipo espiritual. Amén. Y aparte de eso, acá estaba viendo acá en Proverbios 6, del versículo 6 en adelante, hace la comparación de la hormiga con el perezoso, ¿verdad? Que la hormiga, diligente, pero el perezoso, rascándose la panza. Entonces, una de las situaciones que el Señor espera que haya en nuestra vida es diligencia. Que nosotros no nos demos, ¿verdad?, como el perezoso a estar esperando a que todo caiga del cielo, sino trabajar y trabajar, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos por medio de estas charlas, ¿verdad? Y mire, esto es bonito porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y tiene deuda. ¿Qué tendría que hacer? Es que tengo que pagar. Muy bien, haga horas extras. ¿Qué tiene que hacer? Ponga una subventa por la tarde. Mire, yo recuerdo una persona que tenía una necesidad por salud. Tenían que juntar como 40, 50 mil quetzales por una operación. No tenía trabajo. ¿Qué hizo? Pusieron venta, vendiendo churrasco, vendiendo, y de todo. Juntaron el dinero. Ya terminaron el problema, ya se recuperó. No tenía trabajo, ya no hizo nada. Entonces, mire, perezoso, como dice Armando. ¿Se da cuenta el problema que hay? No, porque entonces, mire, el problema está, le repito, uno tiene que ver usted su capacidad de pago. Porque si para pagar va a agarrar una deuda, un muchacho me dijo, mire, yo quiero tomar una deuda, pero como estoy un poco limitado, voy a hacer tal situación, a trabajar domingo por la tarde. Porque con lo que gane domingo por la tarde, con eso puedo pagar la deuda que voy a agarrar. ¿Se da cuenta? Vio su capacidad de pago, hizo algo. El problema es que yo debo, pero a ver qué puedo hacer. Y le ofrecen extras. Mi hija me dice que en días de, por ejemplo, donde ella trabaja, el día de, digamos, que es de descanso oficial o feriado, ¿qué pasa? Hablemos, por ejemplo, la Semana Santa o fin de año. Hay gente que felices que se van de descanso, pero como ahí funciona 24 horas, siempre hay oportunidad de extras. Si alguno dice uno, le dijo, yo quiero trabajar todos estos días. ¿Y por qué? Porque mi hija entra a estudiar y con lo que hizo de extra solo en una semana, inscribió a su hija.
porque ellos cuando es un feriado, por ejemplo, el 15 de septiembre, el 1 de noviembre, que es descanso oficial, ¿qué pasa? A ellos le pagan el triple. Y me decía, pueden ganar hasta 500 de extras en un solo día. Ah, mire, no es tan mal. Y eso que no tiene un gran sueldo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que la gente, si está dispuesta, mire, puede cubrir. Pero si no tiene capacidad, es como hablábamos de los dos hombres que tenían deuda. Dice que el rey hizo cuentas y llamó al que le debía 10,000 talentos. Fíjese que los 10,000 talentos, hay una Biblia que dice que eran 60,000 denarios, 60 millones de denarios. Para que usted se forme la idea, lo que usted y yo ganaríamos en 164,000 años. Mire, eso es lo que él debía. Y el otro compañero a él le debía la deuda del equivalente a 3 meses. Pero mire, capacidad, 164,000 años. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo nosotros no vamos a llegar ni a los 1,000 años? Y mire, ¿qué deuda agarró? No tenía capacidad de pagar. ¿Por qué se metió a eso? Eso, mire, mi hija, déjeme que le cuente, porque mi hija trabaja en banco también, y me decía, mira, los asesores de allá, pues tienen un sueldo base muy bonito. En ese tiempo estaban ganando 5,000 de sueldo base, más comisiones. El que gana mal, gana 15,000. Pero el promedio es 20 para arriba, andan bien. Pero hay unos que vienen de familias que tienen dinero y tienen carro BM, tienen carro Mercedes, tienen carros de esos, los aros, ¿cómo se llaman? El Audi. Carros así. Y vino uno que cuando vio que los otros tenían carros así, se metió a comprar un carro igual. Pero un servicio para eso vale 7,000, 8,000. Es caro. Y el otro que tenía un sueldo adecuado, pero para su necesidad. Se mete y cuando se dio cuenta, 2 meses, 3 meses, mejor vendió el carro. No tenía capacidad de mantener un carro así, que ni siquiera era nuevo. ¿Sabe qué hizo? Lo vendió, mejor compró carro del año de una marca comercial y le salía barato. Ese sí lo podía pagar, pero se da cuenta. El primer problema, capacidad de pago. Usted debe ir en la tienda, ¿y por qué sigue pidiendo? Mi mamá tuvo su trampita también, y llegaban los niños, mire, dice mi mamá, si le puede mandar cigarros. Hasta los cigarros pedían fiado. Yo me acuerdo, mi suegra tenía tienda, los muchachos pedían crédito para las cervezas. No, hombre, mire qué torpezas. ¿Se da cuenta? A veces la gente agarra deudas porque ni siquiera reflexiona. No, lo primero que usted tiene que hacer es, como dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntar. ¿Vale la pena que agarre ese compromiso? No se meta a problemas. La otra cuestión, mire, Mateo 9:29. Viene Jesús y dice, le tocó los ojos a un ciego y dice, conforme a vuestra fe os ha hecho, que les tocó los ojos y que llegó la sanidad. Entonces, mire, hay una cuestión. Le voy a decir, esto lo decíamos, porque yo no tenía ese problema. Hace unos 35 años en la iglesia evangélica decía alguien, es que mira, voy a agarrar una deuda, pero como ya viene el Señor, que mi deuda que la pague el anticristo. Lo decían también en su época, hermanos. Esa era la frase que se decía y todos se reían. Pero entonces su intención no era pagar, su intención es que Dios me tiene que proveer. Y eso, ¿sabe qué es? ¿Por qué a veces la gente cae en deudas? Porque hace alardes de fe. Señor, yo por fe me voy a meter a esta deuda y sé que tú me vas a respaldar. ¿Y qué dijo Dios? Ni le preguntaron. Ahí hay un problema grande, le hablo de un cristiano, porque por fe, hermano, por fe, sí, pero ¿tiene fe realmente? ¿Tiene fe o no? Sí, así porque creía en Cristo, esa es la fe salvadora. Pero fe para hacer obras de fe. Porque usted necesita hacer obras de fe, por ejemplo, ora por los alimentos, una obra de fe. Usted lee la Biblia, una obra de fe. Usted se congrega, una obra de fe. Pero obras como esas, donde usted viene porque Dios le dio el rema para que haga algo, no para cualquiera es. Que llegue la instrucción y la guianza de Dios. Bueno, pero por fe, hermano, yo sé que Dios me va a sacar. Sería la cosa, ¿verdad? Como había una señora cristiana, ¿verdad? Que se compró su billete de la lotería. Y yo soñé que el billete que había salido era el mío, y es el mío, y es el mío, un billete, ¿va? Y todos así como que, ¿cómo ayudarla para salir de ahí, va? Fue la famosa rifa, ¿verdad?
y que resulta de que nada, ¿verdad? No ganó nada, ni siquiera el reintegro, ¿ah? Y después, y es que Dios me falló, entonces ya empezamos a echarle la culpa a Dios, ¿va? De que pasó, que... Entonces hay problema, ¿verdad? Pero estamos haciendo alardes de fe, ¿verdad? Cosa que... Yo había notado aquí algo, hermano. En Apocalipsis 18:3 dice que ahí estaba anunciando en esa visión del apóstol Juan la caída de Babilonia, de una entidad. Y dice que se fue con ella varias cosas, pero una de las cosas que se fueron con ella, dice acá, harina, trigo, vidas de bestias de carga, de ovejas, de caballos, de carros. Pero dice que Babilonia llevaba esclavos y almas de hombres, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, quiera que no, en un sistema económico que nos va arrastrando. Una de las cosas, creo que lo escuché a nuestro pastor general, el apóstol Sergio, que él decía que hay empresas que de repente uno anda tranquilo, pero viene y por el comercio le generan necesidad a la población. Por ejemplo, los famosos teléfonos celulares. A veces uno, para comunicarse, uno puede agarrar un frijolito y llamar y ahí se murió el asunto. Ah, no, pero ahora que hay redes sociales, que el ancho de banda, que los datos y que el teléfono que casi que te habla, ¿verdad? Los avances tecnológicos. Pero ¿qué es eso? Es parte de un sistema de esclavizarnos, ¿verdad? Por eso es bien tremendo este tema. Yo lo vi así al inicio, porque cuando yo escucho deudas, yo lo que veo son grilletes, cosas que te amarran y que no te dejan ser libres. Las deudas le quitan el sueño a uno, hermano. Yo conocí una persona que me dice, mira, yo puse mi negocio, yo sé que técnicamente soy bueno, pero era tanta la presión que justo, y él me enseñó la foto, que se le cayó el pelo, como que agarraran una moneda perfecta y del pelo se le cayó, no se le cayó todo, sino que solo ese pedacito. A mí me impactó la imagen. En Proverbios 6:5 dice, líbrate como gacela del cazador o como el pájaro de la trampa. En el Salmo 91:3 dice que Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia. O sea, hay dos opciones. Uno, que lo que estamos haciendo acá, librarnos nosotros mismos, no metiéndonos a deudas. Y la otra, que si ya estamos metidos en la deuda, dice que Él nos va a rescatar. Entonces nosotros tenemos que caminar en el orden que Él nos va a poner, ¿verdad? Sí, hermanos, y quería agregar que, digamos, lo de las deudas realmente es un tema bien grande, bien amplio, y creo que cuando, precisamente como dice hermano Armando, cuando yo veía el nombre del tema, las deudas, realmente me puse a reflexionar, porque en determinado momento, por ejemplo, mucha gente, yo me doy cuenta que convivo con mucha gente en el trabajo, las tarjetas de crédito, porque la esposa o la familia en sí son exigentes y quieren tener cosas, siempre lujos de aquellos que, digamos, otras familias sí los pueden tener, pero no todos, ¿verdad? O sea, todos vamos como que a medida de que el Señor nos va ayudando, uno tiene que ir administrando de manera sabia el dinero, porque de que lo podemos hacer, sí podemos hacer. En mi caso, por ejemplo, mi papá, mi mamá no tenían ellos digamos, económicamente no tenían ellos la solvencia para poder tener cosas materiales, ¿verdad? Un sillón, un sofá, un televisor. Hasta que nosotros trabajamos, los hijos, venimos con el dinero que ganábamos, no a endeudarnos, sino a comprarlo, pero pagando en efectivo para tener las cosas. De esa manera, pues, comenzamos a proveerles a nuestros padres, ¿verdad? Dándoles las cosas que en determinado momento iban a ser útiles, pero tampoco íbamos a tener cosas que no nos iban a servir, porque muchas veces las deudas que nosotros agarramos es para algo que no lo voy a utilizar, ¿verdad? Lo voy a tener ahí en la casa de adorno y va a pasar el tiempo y no lo hemos utilizado. Creo que hemos escuchado varios ejemplos de vivencias que nos ha contado aquí nuestro pastor, ¿verdad? Pero mucha gente se da cuenta de eso y sin embargo no le pone la atención, ¿verdad? La atención de vida, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos quedamos entrampados. Yo me recuerdo hace muchos años, tal vez unos 20 años, ¿verdad? Como decía el hermano, no sabía manejar de tarjeta y simplemente porque le dan a uno y que se la venden así bonito, que mire que le va a servir, usted puede pagar y aquí que allá, y que uno mira a otros, ay, que paga con tarjeta, a también a adquirir la tarjeta. Yo me recuerdo que tuve una tarjeta que ahí gastando unos 100 quetzalitos, 150, pero precisamente cuando llega el estado de cuenta, pague el mínimo, 30 quetzales, 25, uno dice, no es nada.
y uno paga solo el mínimo. Y ya gasta uno el doble, va, porque gasta lo que uno pagó de ese interés y todavía dice, bueno, voy a gastar 50, pagué 25, voy a gastar 50, sí lo puedo pagar, ¿verdad? Pero resulta de que si la compra en sí no la está pagando uno. Y sigue entrampado, de tal manera que yo llegué a un momento donde que la deuda era de 600 quetzales, pero yo no me sentía bien. Hasta la fecha, hoy en día, por 5 o 10 quetzales que queda uno debiendo, me recuerdo que un día fui a pedir el agua, pero no tenía sencillo el señor de la tienda, ¿verdad? Entonces me dice, siquiera me lo pasa. Y realmente yo lo conozco porque él ahí se mantiene en su tienda, ¿verdad? Pero que él me conociera a mí, no, ¿verdad? Pero me dijo, mira si me lo paga, ¿verdad? Baja, está bueno porque nos surgía el agua. Pero mire, yo llegué al trabajo y solo llegué al trabajo, llamo a mi esposa y le digo, ya fueron a pagar, ya compraron algunas cosas más y se pagó el agua. Entonces sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba con esa pena, ¿verdad? O sea, nosotros tener así deudas que realmente no deberían de ser deudas, son las que muchas veces le quitan el sueño a uno, ¿verdad? Y ahí cuando no hacer alardes de fe también, y como lo que decía hermano Armando, de que estamos dentro del sistema, ¿verdad? Que genera que nosotros obtengamos algo. Ahora también es que le voy a meter una tarjeta de redes a mi teléfono, así miro el servicio. Porque a veces eso está pasando, ¿verdad? Así miro el servicio, pero hay servicios cerca en nuestra iglesia, en nuestro lugar más cercano donde nosotros vivimos y no vamos, ¿verdad? Entonces ahí la gente, yo no me pierdo el servicio. Mira, hay que poner internet, ahora los hermanos están saliendo en el canal 93, ¿verdad? Y entonces generan una necesidad, ellos mismos se generan una necesidad por el sistema que estamos, ¿verdad? Y entonces empezamos, yo porque miro siempre tal canal cristiano, ¿verdad? No me lo pierdo. Entonces empezamos nosotros a hacer alardes de fe, porque mentira que solo vamos a ver el servicio, ¿verdad? Eso es mentira. Entonces, no estamos haciendo un gasto a veces innecesario. Entonces ya empezamos a poner cable, ya mejor ya no la tarjeta, mejor te pongo un teléfono con línea, y entonces ya va subiendo nuestros gastos, ¿verdad? Exacto. Ahorita me recordaba un señor ahí por Villanueva. Fíjense, él tenía una deuda y lamentablemente le estaba yendo mal. Entonces no podía pagar la deuda. Entonces se puso a oír un canal donde le decían, mire, usted lo que tiene que hacer es pactar lo que sería la 10ª parte o lo que sería el diezmo de su deuda. Entonces vino él y dijo, bueno, entonces por fe, es alarde de fe. ¿Qué hizo? Tomó otro préstamo por la cantidad esa, pactó, llamó al canal ese y dijo, mi deuda es de tanto, yo voy a agarrar la deuda esa, y cabal agarró el préstamo, dio lo del pacto, lo que él tenía que dar, hablemos de una cantidad, que debía 20,000, por dar una cantidad, hizo otro préstamo más de 2,000 más, para cubrir el pacto que él hizo y dio el dinero. Entonces Dios me va a sacar del problema. Después tenía los 20,000 más los otros 2,000, la cuenta era de 22,000, al final no salió. Pero es esto, mire, alarde de fe, lo motivan a la gente a que agarre deuda, no debe ser así. En realidad, mire, usted tiene que pedirle consejo a su pastor, en primer lugar. Hable con gente que sabe. Si usted necesita arreglar el carro, ¿por qué habla con el carnicero? Si usted va que necesita medicina, ¿por qué habla con el cuate del mercado? No, usted tiene que ir con el médico. Él se especializó en eso. Haga eso también. Hable con la persona adecuada. En cada iglesia hay gente que Dios la ha ido preparando en distintos ambientes, el económico, por ejemplo, para que le puedan guiar, para que le den luz y que usted tome una buena decisión. Pero no haga eso. Es que con él es mi amigo, yo le voy a contar mis problemas de dinero, problemas familiares, problemas de eso, de todo le habla a él. Sí, pero este cuate no tiene capacidad y ese es el problema que hay. Por eso, regresando, no haga alarde de fe. Si Dios no le dijo eso, ¿para qué se mete a problemas? ¿Verdad? Pero sigamos pues. Lucas 14:28 dice precisamente de que un hombre quiere construir o edificar una torre. Pero dice, primero se sienta y calcula los gastos para ver si tiene lo que se necesita para terminar. Tiene su proyecto, qué bueno. Pero dice, no sea que después que haya puesto ya el cimiento, dice, no puede acabar la construcción. Y al final todos se van a burlar de él. Ahora, ¿por qué? No se sentó a analizar realmente cómo era la situación.
Porque mire, eso le repito, a menos que uno tenga el rema de Dios. Si usted tiene el rema de Dios, hará las cosas, porque la Biblia dice comprar sin dinero y sin precio. Eso es lindo cuando uno vive esas cuestiones, pero mucha gente tiene que sentarse. ¿Qué va a hacer? Voy a echar la terraza de la casa, muy bien. ¿Y cuánto es de hierro? No sé. ¿Y qué dijo el albañil? No ha venido. ¿Y qué va a hacer? No sabe ni siquiera. Bueno, dice, no, yo por fe, y compró el hierro, compró tantos quintales, y resulta que compró de más o de menos. Compró la arena, compró el pedrín, ahora ya no tiene para comprar la madera o alquilarla, y no tiene mucho menos, ¿para qué? Para que llegue el albañil con el grupo a trabajar. ¿Se da cuenta? No, primero haga cuentas, primero siéntese, porque mire, Proverbios 21:5 lo dice bonito, todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Se apresura, como dirían mi jefe, es loco, es loco, ¿para qué? Mire, no hizo cuentas, no se sentó a pensar qué es lo que va a gastar y a ver si realmente podía cubrir eso, el proyecto que tenía. Entonces usted analice, verdaderamente puede agarrar un compromiso adicional. ¿Cuántas deudas tiene ahorita? Solo 5, solo 5, ¿verdad? Entonces, y esta otra la puede soportar, ahí vamos a ver qué hacemos. No diga vamos a ver, primero siéntese, haga cuentas, y cuánto está pagando. Por eso es fundamental el presupuesto, porque si usted hace presupuesto, sabe con qué puede contar, porque dice, bueno, entonces las vacaciones de este año se olvidaron. Este viaje se olvidó, cambio de carro, se olvidó, tal, compra esto, se olvidó, pero ya tiene de dónde trabajar, de dónde hacer las cosas, pero siéntese. Pero si no dice, no, a ver cómo salimos, no, eso no es correcto, por eso llegan las deudas. Y usted tiene que evitar eso, porque le repito, el plan de Dios no es que usted viva así, con esos problemas de dinero, sino que sea sabio y que disfrute su vida, ¿verdad? Hermano, yo siempre recuerdo de las compras alocadas de hoy es su oferta, ¿va? Hoy, y no puede pensar, no puede ir a sentarse a su casa a hacer cálculos, no. Hoy, ¿verdad? Hoy, si usted no lo compra, no lo adquiere hoy, se la perdió. Ya nunca más, ¿verdad? Y tan así, ahora ya hay con teléfono, por internet y todas esas ofertas que mandan supuestamente, ¿verdad? Viajes. Es muy común ver que se ganó un viaje, ¿va? Por el uso de algo, ¿va? Pero hoy, y es hoy, ¿va? Entonces, antes me recuerdo yo que estaban las famosas enciclopedias. Y pasaban los vendedores, ¿verdad? Y mire, le sirve a su hijo. Y ya saben que las mamás pues siempre andan buscando cómo ayudar a los hijos, ¿va? Y en aquel entonces, hace poquito, había mucho problema con las bibliotecas. ¿Verdad? Que había mucho vandalismo en las bibliotecas. Entonces la gente no quería salir, que los hijos salieran a las bibliotecas. Por lo mismo el sistema va generando una necesidad. Entonces la gente decía, porque si hoy no compraba su enciclopedia, se la perdía. Y le salía 3 veces más cara, 4 veces, así se lo planteaban a las personas, ¿verdad? Y la gente no analizaba, ella solo miraba la necesidad, que tal de casualidad el hijo había salido un día antes o le tocaba al otro día ir a la biblioteca y la mamá no quería que fuera a ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Lo agarraba sin analizar. Ella solo miraba la necesidad inmediata que tenía, pero no sabía que eso le iba a salir súper caro, no sabía si de verdad lo iban a poder pagar, ni siquiera lo consultaban con el esposo, ¿verdad? Porque el esposo llegaba hasta en la noche y como ya no había otro chance para comprarlo, ¿verdad? Porque así era como vendía, entonces había problema, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo para gastar, podemos decir ahora, ¿verdad? Y tiempo para ahorrar, ¿verdad? Porque de todo hay necesidad. ¿Amén? Y ahorita, precisamente ahorita, si usted ya recibió el bono 14, lo primero que tiene que hacer es ir a pagar sus deudas, ¿verdad? O sea, liberarse de esa carga. Y usted va a salir porque tiene ese dinero en manos, porque precisamente hace unos días en noticias salieron que todo el lugar estaba abarrotado de personas, los comercios, los lugares, la terminal, el guarda, todo. Y lo que mencionaban eran 3 cosas. Deudas, gastarse el dinero en ropa y en comida. En esas 3 cosas decían los periodistas ahí que la gente se estaba gastando su bono 14, ¿verdad?
El que lo utilizó para pagar deudas, que bueno, ¿verdad? Porque obviamente va a salir, se va a quitar una carga, no va a tener esa carga espiritual también, ¿verdad? Porque al final el Señor dice, va a venir a mí los que estén cargados, cansados y cargados, ¿verdad? Entonces muchas veces ahí llevamos esa carga por esa deuda y no nos damos cuenta. Entonces salir de cuando uno tiene también ese dinero en efectivo, lo principal es también pagar esas deudas que uno tiene, porque va a estar más tranquilo, en la casa ya lo que va a consumir no lo debe, como decía el hermano, mucha gente todavía tiene ese mal hábito, ¿verdad? De que vamos a la tienda a pedir por quincena. Y eso se vive hoy en día todavía, o sea, mucha gente tiene esa mala práctica y nunca sale, es un círculo vicioso que se mantiene, ¿verdad? Paga su quincena y vuelve otra vez a pedir para comer su quincena, ¿verdad? De prestado. Mayormente si el esposo o una familia son de aquellos de que, por ejemplo, no tienen el temor de Dios, no buscan al Señor, con menos todavía diligencia, utilizan o administran el dinero, ¿verdad? Se lo gastan tomando, qué sé yo, y dejan después a la familia sin el alimento principal, ¿verdad? De mantener. Y yo creo que eso es lo fundamental ahorita, ¿verdad? Salir de todo esto, que el Señor nos vaya ayudando y nos vaya dando ese entendimiento, porque realmente para eso es de que el día de hoy pues el Señor nos puso por acá, ¿verdad? Platicar de este tema y poder ayudarle y que podamos salir de estas cargas, ¿verdad? Sí, hermano, que estaba viendo ya un link, un amarre que hay entre lo espiritual y lo físico con este tema de las deudas. Proverbios 5:10 dice, no sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Esto le está hablando a una persona que está cayendo en el pecado del adulterio, si lo leemos en ese contexto. Pero en Malaquías capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, y además hacéis esto, cubrís el altar de Jehová con lágrimas, llantos y gemidos, porque él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda, ni la aceptará con agrado de vuestra mano. En el 14 dice, y con todo preguntáis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo de entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual le has sido infiel. Ahí estamos preocupados, tronándonos los dedos, pidiéndole al Señor, Señor, sácame de este problema, cuando nuestra condición espiritual delante de Dios no es la correcta. Entonces, esa puede ser uno de las tantas cosas que puede atraer pobreza y deudas, porque ha pasado, y lo he visto en personas que tienen la capacidad de pago, pero están endeudados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque obviamente pagan y por atrasito hacen sus cosas a escondidas, que afecta, ¿verdad? A una realidad espiritual que es latente, que el Señor también nos puede sacar de ahí, ¿verdad? Fíjate que hace tiempo, yo trabajé 30 años como vendedor, y dentro de las cosas que nosotros mirábamos eran los clientes que tenían sus buenos negocios grandes. Pero hay un cuadro que te lo digo, no lo hablamos como iglesia, se habla dentro de todos los vendedores, de que muchas veces el dueño del negocio cae, como decís, en adulterio, cae en pecado sexual, y entonces uno de los problemas que da es que descuida el negocio por andar con la fulanita o el fulanito, ¿verdad? Con quien ande. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, descuidó su negocio, y primero, ¿qué pasó? Como descuidó, no se da cuenta de cómo está el negocio, le empiezan a robar, le pasa todo, y generalmente la gente que anda en ese pecado, su negocio se va para abajo. Fíjense, no hablemos ya de pecado, lo que nosotros sabemos que obviamente es pecado, pero por eso mismo, un cliente me dijo, mire, hizo un buen negocio, con el negocio ganó como 1,5 millones, el de ganancia, le fue bien, compró la casa que alquilaba y todo iba bien, y como tenía dinero, y pum, empezó a descuidar el negocio y a andar con mujeres que fuera la esposa, y cuando se dio cuenta, miles le habían robado los empleados, miles, pero miles. Y me dice, mire, todo eso vino por eso mismo, como consecuencia del pecado, y te repito, fuera de que está desagradando a Dios, pero es lo peligroso que hay. Ese es un problema grave, por eso llegan deudas. Pero mire, hay otra cuestión, no sé si iban a decir de eso, no.
Entonces, nos queda poco tiempo lamentablemente, pero fíjese que Proverbios 24 habla, verso 33 y 34, habla de que uno que tiene sueño, que se pone a cabecear, que pone una mano sobre la otra, se recuesta y qué rico cerrar los ojos, dirá. Pero entonces dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabe por qué vienen a veces las deudas? Porque este hombre no quiere trabajar. Mire, un día el sobrino de mi esposa lo despidieron de donde trabajaba. Le dieron su sueldo y le iban a dar su tiempo. Yo le digo, decile de que ahorita que ya le van a dar eso, tiene derecho a un día de descanso. Y al otro día que salga a buscar trabajo porque él tiene familia. No, se pasó como le dieron su tiempo. Como tenía dinero, más de 6 meses descansando. Y ahí con eso le iba pasando. Pero ¿qué ocurrió? Se quedó sin dinero. Cuando se quedó sin dinero, ahora viendo, mire, él estudió estudios a nivel medio y ahí era oficinista en ese lugar donde estaba. Y cuando había necesidad, aunque sea ¿de qué? De ayudante de un camión, cargando el camión, a eso se metió. ¿Por qué? Porque tenía necesidad, pero ¿qué pasó? Eso, no quería trabajar. Y por no querer hacer las cosas bien, tuvo el tiempo necesario para buscar un buen empleo, pero la necesidad lo obligó, aunque sea de eso. ¿Se da cuenta? El problema que hay, mire, hay otras razones, el engaño de las riquezas es otro problema. No, yo tengo, y así dijo aquella iglesia, yo soy rica y de nada tengo necesidad, y ese es un problema. Pero entonces fíjese, y el otro problema es que la gente a veces es infiel a Dios y por eso vienen también las deudas. Pero lamentablemente el tiempo se nos terminó y le agradecemos mucho que nos haya permitido llegar a su casa. Considérelo usted y evalúe si hay algo que tiene que rectificar. Mientras tanto le hacemos la invitación, si no tiene iglesia donde congregarse o nunca ha ido a una iglesia cristiana evangélica, lo invitamos con nosotros, Tercera Avenida, Tercera Calle, cerca de los bomberos. Lo esperamos, Iglesia de Cristo, Rostro de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por el privilegio que nos dio de llegar a su hogar. Bendiciones, hermano.